Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Luis Medina en Positivo. Hoy, como los primeros martes de cada mes, tenemos el gusto de compartir este espacio con nuestro compañero de lucha, amigo, dirigente empresarial, emprendedor de primera línea, el doctor Julio Brazón. Bienvenido, Julio. Gracias, Luis. Es definitivamente, digamos, satisfactorio para nosotros dedicar los primeros martes de cada mes al tema de la economía, del emprendimiento, de la organización empresarial y de lo que la gente siente en el mundo de la producción y de la productividad. El mes de septiembre lo iniciamos con un mes de agosto que, digamos, tuvo como representación, como mejor representación, el reinicio del diálogo en Venezuela. Desde el año pasado, creo, va para un par de años que los venezolanos le dimos, bueno, la representación, la dirigencia venezolana le dio una patada a la mesa de negociación. Y en el mes de agosto se retomó en México este ejercicio. No tratamos nosotros desde Luis Medina en Positivo, al lado pues del coeditor de este programa con Julio Brazón, tratar de decir si es bueno, si es malo, de calificar el proceso, pero lo que sí calificamos como positivo es la retoma del tema del diálogo. Porque, y en ese sentido quisiéramos más o menos ahondar en el programa en una primera instancia sobre la importancia del diálogo, de la negociación. Porque hay mucho discurso, mucho ataque, mucha desviación de lo que es las negociaciones, de lo que significan las negociaciones. Y para mí, qué mejor ejemplo de negociación o qué mejor práctica de negociación que es la que hacen los sectores empresariales. La vida empresarial no existe sin la negociación. La negociación es un tema sustancial en la naturaleza misma de la actividad empresarial. En ese sentido nos gustaría oír pues el comentario de Julio al respecto. Antes que nada, bueno, un placer una vez más compartir el espacio, conversar con los televidentes sobre temas de actualidad y de impacto de carácter nacional y regional. El tema del proceso de negociación incluso ha sido debatido ampliamente en los sectores económicos en Venezuela, porque los sectores económicos también son un reflejo de la manera como piensa y cómo está evaluando el país y el venezolano en general. Ahora, en cuanto a la opinión de Julio Brazón en particular, yo creo que siempre un proceso de negociación para alejarnos de los extremos, ¿ok?, siempre es importante. De manera que en el caso de esta iniciativa, tenemos los venezolanos que apostar, ¿ok?, a que en esa mesa redonda pudiéramos hacer aproximaciones importantes en beneficio del país. Yo veo, por ejemplo, como positivo que un país como Noruega, que se ha destacado internacionalmente por ser un gran facilitador en procesos tan complejos como el venezolano o como el de otros países, esté interviniendo, ¿okay?, sea un árbitro importante. Y fíjate tú lo importante que es esto. Lo primero que se obliga a las partes es a firmar una carta de entendimiento. Es decir, las condiciones en las cuales se va a desarrollar estas discusiones o este intercambio entre dos factores antagónicos. De manera que el facilitador, esa es su función, es decir, usted en primer lugar queremos alcanzar el punto A y B. Una vez alcanzado el punto A y B, podemos seguir avanzando en otros aspectos, en otros objetivos, y creo que eso ha apuntado en la dirección correcta y ha creado más allá de lo que algunos voceros por intereses
particulares han venido manifestando. Acuérdate que estamos en unos meses electorales. Así Es decir, que es un tema que también probablemente muchos los interpretan como para sacarle beneficio electoral. Pero cuando tú de una u otra forma vas a los detalles, vas a la realidad, pareciera que las cifras son diferentes a lo que vienen señalando algunos voceros particularmente políticos. Es decir, que la gente está apostando al éxito de cualquier coincidencia que logremos en esas discusiones. Ahora bien, también es importante, Luis, que no puede ser una discusión, podemos quedarnos en la discusión per se política, sino porque el país está requiriendo que podamos superar y podamos avanzar en otros temas como el tema económico y el tema social. El tema de la vida misma de la gente, es decir, la crisis que está viviendo la gente. Eso es correcto. De alguna manera ese diálogo tiene que estar, pero tú señalaste algo que a mí me parece importante acentuar, que es el tema del entendimiento previo, del memorándum de entendimiento previo. Eso, para mí, no sé si coincides tú conmigo, eso para mí es sencillamente el reconocimiento de las partes. Es decir, en Venezuela queremos negociar, queremos buscar una solución, pero las partes no se reconocen entre sí. Claro. Entonces, como dicen los noruegos, es decir, y la Comunidad Europea, y esto viene con una experiencia de vida, inclusive con la Cancillería más importante del mundo y con más experiencia, que es la Cancillería del Vaticano, es el tema del reconocimiento. Es decir, tú tienes que tener un reconocimiento con tu contraparte, decir, bueno, tú eres mi contraparte. Cuando no hay reconocimiento, no existe. Y eso lo vimos hasta una semana antes del inicio de las negociaciones, porque de repente el presidente Maduro decía que él no se iba a sentar si no le liberaban las sanciones. Y los otros decían que eso, pero a la final terminaron firmando un entendimiento, un memorándum donde fijaban unas reglas mínimas, unas reglas básicas de qué es lo que se iba a buscar. Y eso fundamentalmente es el tema del reconocimiento. Ahora, cuando hay el tema del reconocimiento, creo que también es importante acentuar de no perder el objetivo de la negociación. El objetivo de la negociación no es si Maduro es buen presidente o es mal presidente. El objetivo de la negociación no es saber si Guaidó es mejor que Maduro. El objetivo de la negociación es buscar salida a la grave crisis que vive el país. Entonces, no puede ser que la negociación la llevemos al término de la discusión y de la diatriba política. Claro. La tenemos que llevar al término de que ellos tienen una gran responsabilidad, sea quien sea. Pues, por ejemplo, yo creo, en principio, que ahí falta gente. Pero bueno, no importa, los que sean, pero lo importante es la agenda, y la agenda tiene que ser el país. Claro. La agenda tiene que ser la gasolina, la agenda tiene que ser los alimentos, la agenda tiene que ser la actividad económica, la agenda tiene que ser el gas, la agenda tiene que ser el salario, la agenda tiene que ser la recuperación del país, claro, en términos generales. Sí, evidentemente, fíjate, aquí hay, digamos que esto podría ser considerado como un inicio, es decir, un primer touch, ¿verdad? Un primer toque, ¿verdad? Para definir, digamos, las pautas de carácter general. Sin embargo, creo que en el tema económico, por ejemplo, tiene que ser incorporado en ambas partes. Así es. Tanto quienes tienen la responsabilidad del diseño de políticas públicas como los verdaderos actores. Por ejemplo, los empresarios tienen necesariamente, al igual que los trabajadores, hacer presencia en un diseño de país que es el que tú estás orientando y estás sugiriendo. Es decir, el tema no es estrictamente político, el tema es un problema de una crisis, ¿verdad?, de altas dimensiones que requiere la intervención, la participación de todos y cada uno de los actores de la vida nacional. De manera que este punto no podemos solamente quedarnos de que es una discusión entre políticos, no, es una discusión del país para planificar un mejor país, una mejor Venezuela. Y que le conviene a los dos bandos que están ahí, porque resulta que cuando tú ves los análisis de opinión, cuando tú ves las encuestas, las últimas encuestas, el país en un 80%
en un 80% rechaza a los actores que están sentados en México y no los considera válidos. Sí. Pero eso no quiere decir que no tengan que negociar. En el tema de la negociación, del diálogo, de las transacciones, en el mundo empresarial, Julio y queridos televidentes, no es pensable cuando un empresario o un comerciante o un emprendedor está negociando con otro, no es posible pensar en que el actor 1 va a hacer cosas premeditadas para beneficiar al actor 2 y perjudicar a su emprendimiento. Cada quien va en la búsqueda de conseguir un espacio positivo para la generación y el bienestar de lo que representa. Y por lo regular se llegan a acuerdos. Hay veces que en un momento dado se aplazan, se llevan, pero por lo regular, y la historia de la humanidad está llena de eso, y es así, se llegan a acuerdos. Pero en el cambio, en el sector político, en la vida pública, y este es uno de los análisis que estamos haciendo, a veces hay actores que como que actúan un poco como quinta columna de la contraparte, ¿no? Y eso, sin llegar a darle la razón a los que critican la negociación, eso perjudica la imagen de la negociación como tal. Porque en el sector político, es decir, el desprestigio de la dirigencia política ha llegado a tal punto que entonces la gente considera que el que se sienta a negociar se está vendiendo con el otro se está entregando a este, o aquel está jugando a cómo dañar eso, y entonces que la negociación la usan para el beneficio particular y no se da un resultado que pueda beneficiar a ambas partes. Eso ha sucedido. Claro. Ahora, esa no es la norma, eso no es lo que prevalece. Quizás en el caso de Venezuela hemos tenido unos intentos de negociación que se han desvirtuado. Pero la verdad es, en honor a la verdad, es que la negociación es una negociación entre grupos o entre sectores o entre partes que no comparten una misma visión y que buscan sentarse para construir una nueva realidad. Ese fue el caso de la elección de la Asamblea Nacional, cuando se toma posesión la Asamblea Nacional y toma posesión la nueva directiva de Fede Cámara. Esa directiva de Fede Cámaras dice, bueno, el camino es la negociación y el diálogo, vamos a conversar, y se va a conversar, y nace una cantidad de improperios y de ataques a ese hecho, porque lo veían que entonces hubo gente que decía que era que los empresarios no iban a buscar el bienestar de los empresarios, sino el bienestar del gobierno. ¿Cómo tú ves ese tema? Cuando estás desarrollando esta idea, me viene a la mente de que el tema de la negociación y el tema de la facilitación no es nuevo para Venezuela. Así es. Es decir, Venezuela tiene ardua experiencia en estos temas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se nombró la comisión tripartita, cuando hay que a veces revisar la historia para ubicarnos. Claro. Y la historia es reciente, no es tampoco de larga data. La historia contemporánea, ¿no? Así es, ¿Okay? así es. La comisión tripartita, que por primera vez, quizás en el mundo, dos sectores antagónicos se sentaban en una misma mesa a discutir sobre el tema de la creación de una ley orgánica del trabajo. Así es. Recuerdo en esa oportunidad que la CTV, quien coordinaba junto a las demás centrales sindicales, entiéndase Codesa, CUTV, etcétera, se sientan con Fede Cámara y los demás organismos empresariales mediante la facilitación para el gobierno de entonces. Así es. Y coordinaba esas discusiones el ministro para ese momento de Cordiplan, de planificación, que era Teodoro Pekov. Así es decir, nadie apostaba al éxito, por ejemplo, de una discusión como esa. Así es. Yo tuve el honor de formar parte del equipo de negociadores en representación del sector empresarial, el sector privado, y de los elementos, los factores
que aprendí en el seno de esa discusión, bueno, para aquel momento era un joven dirigente empresarial, abogado, y se me designó parte de esa misión, era que había intención, para aquel entonces el presidente de la CTV era Federico Ramírez León, que hizo un gran esfuerzo junto con la dirigencia empresarial a buscar las coincidencias. Y recuerdo que esas discusiones fueron orientadas como que si se hubiese estado discutiendo un contrato colectivo. Es decir, aquellos puntos donde nosotros no teníamos, que teníamos muchas diferencias y eran realmente delicados tocarlo, se dejaban de último. Entonces, vamos primero a buscar, crear las condiciones, ¿verdad? Avanzar, ¿verdad? Para luego dejar el grueso, lo pesado, para el final. Bueno, y así surgió en Venezuela la Ley Orgánica del Trabajo. Claro. No todo el mundo de acuerdo en el país sobre el contenido de dicha ley, tuvo evidentemente sus Pero multiplicó por 5 los ingresos de los trabajadores. Eso es correcto. Multiplicó por 5 el salario mínimo del país. Producto de un acuerdo. ¿Quién fue el beneficiado? Los trabajadores. Los trabajadores. Entonces, ¿y quién fue el beneficiado? Las empresas también. Eso es correcto. Producto Entonces, de una negociación. Ahora, si nos vamos ahora a este escenario, y obviamente entendemos quienes tengan diferencias y no tengan cifradas las esperanzas, claro, porque bueno, conocemos a algunos actores, etcétera, que no dan la credibilidad necesaria, pero hay que hacer el intento. Por supuesto. Y no está garantizado el 100% del éxito. Y si se llega a fracasar, hay que seguir intentándolo. Es decir, claro, la negociación siempre es un medio, tal como tú lo estás señalando, un medio para coincidir, para superar aspectos. Claro. De manera que la responsabilidad que tienen estos primeros actores, porque sigo subrayando que no es suficiente la representatividad que está ahí, claro, y ni es única y exclusivamente de los sectores políticos. Y yendo más allá, apreciado Julio, yendo más allá, es decir, cuando hay más diferencias, hay más posibilidad de negociación, es decir, tienes que afianzar más la negociación. Sí. Bueno, con la Segunda Guerra, chicos, cuando los rusos entraron a Berlín, ¿okay? A Alemania entraron los rusos, entraron los aliados, todos los aliados, pero los rusos llegaron a Berlín. Bueno, los rusos llegaron a Berlín y por otro lado estaban negociando. Claro. ¿Qué estaban negociando? La rendición, pero estaban negociando. En Vietnam, en la década del 60, estaban los amigos del comunismo y los amigos del capitalismo, dícese, los vietnamitas con los rusos y los americanos con Vietnam, con Vietnam del Sur, estaban matándose y quemándose. Pero en París había una mesa de negociación que jamás se paró. Claro. Que jamás se paró. Mira, dicen que no hubo acuerdo, pero que no hubo un acuerdo final, pero hubo un acuerdo del cese al fuego que todavía está vigente el acuerdo. Eso se dio porque había gente en París sentado, además de lo que se estaban matando allá en Vietnam, en el terreno, ¿verdad? Que es bien triste. Siempre hubo gente en Europa que estaban sentados, mira, vamos a ver cómo se hace. Es decir, que la negociación no solamente hace falta cuando no, es que cuando hay coincidencia no hace falta negociar. Evidentemente. Cuando hay que negociar es porque no hay coincidencia. Y tanto es así que, por ejemplo, Luis, que el solo hecho de sentarse en la mesa, así es, que ya genera un impacto. Genera un impacto, por ejemplo, en el capital, porque crece la esperanza, claro, de nuevas inversiones, de nuevas oportunidades de negocio. Crea la esperanza, por ejemplo, en el trabajador que está sufriendo en otros países. Así es. El regreso a su patria. El retorno a su patria a producir y a crear un nuevo futuro. De manera que, en mi opinión, este tema del proceso de negociación, que nosotros no podemos tenerle miedo a esto. Así es, sentémonos con quien nos sentemos, y si se cae esta hay que seguir intentando. Y quienes sean los protagonistas. Los protagonistas, ¿okay? Es vital para el país. Y es vital porque el resultado
que nosotros los venezolanos estamos esperando de esa mesa de acuerdo, es el diseño de un nuevo país, el relanzamiento de un nuevo país. Hacia allá vamos. Vamos a ir a cumplir compromisos de la estación. Y ya que hemos hecho una retrospectiva del tema de la negociación, hemos analizado la negociación que se inicia en México, vamos a ver hacia lo adelante, porque Julio Brazón decía algo muy importante. Ese hecho recupera la esperanza. La esperanza no se cuenta en una cuenta bancaria, ni genera 10.000 empleos, pero es la base sobre la cual tú puedes construir el nuevo país. Hoy, en nuestro acostumbrado programa mensual, hablando del emprendimiento, hablando de la economía, hablando del país y de la movilidad, con el doctor Julio Brazón, expresidente de Concecomercio, empresario, hombre de dilatada trayectoria y de profundos análisis, que nos enorgullecemos en tenerlo aquí todos los meses. Ahora ve, ya hemos visto el tema de la retrospectiva, es decir, poco para atrás, lo que significa la negociación, los problemas que hemos tenido en Venezuela también, porque como tú dices, decía Julio, pues aquí se negoció el tema de la tripartita, que a la final cambió el sistema de seguridad social, se creó, a partir de ahí se aprobaron las leyes de seguridad social, que después entró el gobierno de Chávez y nunca las puso en ejecútese. Por cierto, ya eso tiene 20 años, ya deberíamos tener, si esas leyes se hubiesen, que eso fue lo que se acordó en esa mesa, uno de los tantos puntos que se acordaron, se acordó un gran sistema de seguridad social con el aporte de los trabajadores y las empresas, que hoy pudiéramos en Venezuela tener más de 500.000 millones de dólares ahorrados en ese bienestar y este país fuera otro, tuviéramos totalmente diferente. Pero bueno, ya vimos el tema, pero también vimos el tema de que hay factores en los cuales la negociación, sobre todo en el tema político, se meten unos factores que hacen desvirtuar esa negociación y que no se consiguen los objetivos planteados, como en el caso que tú mencionaste. Más sin embargo, eso no puede, de alguna manera, condenar la negociación como tal. La negociación como tal es imprescindible para la existencia misma de la humanidad. No nos podemos entender si no hay negociación. Y eso es el mensaje que le queremos dar a la gente desde Luis Medina en positivo. Señor, usted tiene que negociar, no importa con quién sea, pero eso es lo humano, eso es lo inteligente. Ahora, hay un camino de la violencia y de matarnos y de destruirnos y de autoflagelarnos y todas esas cosas, pero el camino inteligente es el camino de la negociación. Ahora bien, tenemos esa negociación que se inició en México, creo que se inició con buen pie porque hubo un reconocimiento de las partes, no porque algunos dijeron, bueno, pero es que ahora Guaidó reconoció a Maduro y Maduro reconoció, no, es el reconocimiento de que tú representas una visión y yo represento otra visión. Eso es lo primero, porque y eso es la experiencia de Noruega. Y si me un momentico, señores, ustedes van a discutir, ¿de qué van a discutir? Lo primero es que tienen que sentarse y ubicarse. ¿Cuándo estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y para dónde quieren ir los dos? Ahora, queremos ir para la reconstrucción del país. Queremos salvar el país. En esa ecuación tenemos que meter a 5 millones de venezolanos que andan dando tumbos por América Latina, como dice el decir pues del líder de este régimen que está por terminar en estos días con el favor de Dios. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? ¿Qué deberían hacer los actores que están sentados ahí? Independientemente que nosotros nos sintamos representados o no, independientemente que consideremos que son los que deberían estar o no deberían estar, lo importante es que hay un grupo de venezolanos que representan al gobierno y que representan a la oposición, que están sentados en una mesa buscando caminos. Ahora, ¿para dónde deben ir los tiros para que esa negociación, y ya hemos hecho algunos comentarios, pero vamos a centrarnos en este espacio, para que esa negociación le dé resultados al país? ¿Qué deberíamos hacer? Hay un elemento dentro de mi análisis que de una u otra forma me tranquiliza, que digamos que el coordinador por parte de los sectores de oposición es Gerardo Blay, el cual es un jurista. Creo que esa carta de intención
que se plantea probablemente Mucho de Gerardo. mucha iniciativa de su parte, Así es decir, en aplicar correctamente un procedimiento de este tipo. Y Pero porque hay que que reconocerlo. Gerardo Bley es un venezolano de bien. de bien, Es un venezolano de bien destacado que- dirigente Dirigente político. político y primero que nada jurista y constitucionalista. Y constitucionalista, y un hombre que ama este país, independientemente de que podamos votar por él en unas elecciones o no. Eso es correcto. Pero es un señor. Pero un profesional, Ahí está, digamos, ahí está. desde el punto de vista jurídico, pues, Así ¿ok? es. Además de su función y sus actividades como político. Ahora bien, el segundo aspecto del desarrollo de estas discusiones, Luis, creo que es la transparencia, la información. Si hay algo que los venezolanos condenamos, son las decisiones tras bastidores. Es decir, el impacto positivo del inicio de estas conversaciones está en torno en que lo primero que se mostró es una carta de intención. Aquí Señores, está. bajo estos argumentos nosotros vamos a sentarnos a iniciar una discusión. Creo que lo que viene debe estar aún más claro y transparente ante la opinión pública, ante la opinión de los diversos sectores. Así es. Otro tema importante, ¿ok? Entonces, creo que a partir de allí, ellos tienen la obligación de ganar la confianza del venezolano para, de una u otra parte, A ver, de que a ver estamos si dirigiendo esos te esfuerzos. detengo en ese punto, porque te compro la idea de que tiene que haber un nivel de transparencia para recuperar la credibilidad del país, porque de esto se trata, primero recuperar la credibilidad. Claro. Porque el país está perdiendo la credibilidad y la confianza en sus líderes. Y esos señores que están en México pueden significar la recuperación de esa credibilidad y con ella de la esperanza. Claro. Ahora, eso no tiene nada que ver, según, y me gustaría tu comentario al respecto, esa transparencia no tiene nada que ver en el sentido de que haya negociaciones que no se pueden hacer a la luz pública, Claro. que se tienen que hacer en privado, pero que los resultados sí tienen que ir con transparencia a la opinión pública. Porque estar frente a un micrófono discutiendo un tema, vas a estar pendiente de quién te apoya y quién no te apoya. Y esas negociaciones tiene que haber cierta privacidad para que los autores realmente puedan desarrollar. ¿No? ¿Tú crees que eso debe ser así? Evidentemente, en procesos de negociación no consumados, no acordados, Ahí está. sigue dentro del ámbito de lo privado. Ahí está. Lo que sí considero que los acuerdos logrados Así es. deben anunciarse, Ante el porque es una manera de reactivar, de lograr la confianza. Es decir, vamos avanzando en algunos Así es, temas. así es. Y si hay la posibilidad de implementarlos, En el camino. mejor aún. Es decir, yo creo que eso es, el país es el receptor de lo que allí se discute. En tal sentido deben enviarse los mensajes a ese colectivo Los que mensajes tiene adecuados. cifrada esperanza. Tú sabes en que se- ayer veía en un programa de televisión a una persona con quien comparto una visión política, que es la doctora Mercedes Malavé González. Y en una televisora nacional, Mercedes decía, la discusión tiene que ser el país. Claro. La discusión tiene que ser los problemas del país, no la diatriba de Maduro y Guaidó. Esa no le importa al país. El país no le importa si Maduro le cae bien a Guaidó, si Rodríguez es antipático o no es antipático. Al país le importa, ¿verdad?, que tenemos que hacer con el tema de la vacuna. Entonces, ¿cómo hacemos los venezolanos para superar el tema de la vacuna? ¿Cómo hacemos los venezolanos para superar el tema, por ejemplo, de las sanciones? Porque las sanciones son una realidad y las sanciones nos perjudican a todos, pero las sanciones también tienen una causa, una razón de ser, un origen. Claro. Entonces, cuando tú no te vas al origen de eso y tú negocias ese origen, entonces tú le puedes ir dando, que es lo que tú dices. Claro. Aquí, esa mesa tiene la responsabilidad no de actuar con rapidez. Yo no creo en esa violencia, ya, tienes que resolver el problema ya, pero sí de ir presentando, ¿entiendes?, soluciones, pequeñas soluciones. No vamos a comer el elefante, pero de a mordisco. Así es, así es. Ahora fíjate, yo te pongo aquí haciendo un ejercicio a propósito de lo que tú estás desarrollando, Luis.
si nos ponemos a pensar el impacto, por ejemplo, que pueda producir la recuperación de los vuelos o las conexiones de Venezuela con el mundo. Ahí está, ¿Ok? ahí está. Que tiene al país, digamos, en la cola de los países en desarrollo. Es decir, son anuncios que pueden llegarse coincidencia en esa mesa, pero que a su vez puede paralelamente ir aplicándose, porque el país necesita comunicarse, trasladarse con otros países del mundo. Es decir, nosotros no podemos estar viajando a un país cercano como Estados Unidos utilizando un tercer país como Panamá o como República Dominicana. Eso es absurdo en este país digital, en este mundo digital. ¿Entiendes? Entonces, pero que eso es colocarle gringolas al desarrollo y a la actividad, pues. Es lo que tenemos que destacar. Es decir, hay temas, bueno, desde el punto de vista ideológico, ¿verdad? Que bueno, tú puedes quizás dejarlo al final, pero tienes que ir buscando los acuerdos e ir anunciándole al país. Hemos hablado de un tema muy apasionante para nosotros, porque como empresarios y como líderes empresariales nacimos en el mundo de la negociación, no nacimos en el mundo de la violencia ni cayéndonos a tiro con nadie para resolver las divergencias. Siempre lo hemos hecho en ese espacio de la negociación, que es además un océano inmenso y positivo para el mundo y para la humanidad y para los seres humanos. Ahora bien, en el caso concreto del inicio del diálogo entre el gobierno y sectores del gobierno y sectores de la oposición, lo primero que debemos marcarlo es como positivo. Eso es positivo, es un hecho positivo. El segundo hecho positivo es que parece que se inició de buen pie porque hay una publicación, la primera publicación que se hace, es decir al país, mira, vamos a sentarnos a conversar de esto y esta es la agenda, esta es la base de esto. Eso también es positivo. Ahora, en ese avance, ya hemos dicho, y coincido plenamente contigo, y yo sé que muchos de los que nos están viendo coinciden con nosotros, en que se le debe brindar al país soluciones parciales de temas parciales. Es decir, tú mencionabas un tema, el tema de la conexión internacional desde el punto de vista aéreo es una necesidad, o el tema de la vacuna, o el tema, hay muchos temas. Pero bueno, tendrás que irme soltando que sea un tema de que eso sirva para algo, para el país real, no para el país de Maduro, ni para el país de Guaidó, ni para el país de una fuente política, sino para el país real. Ahora, en ese sentido, por lo que tú estás planteando, yo estoy considerando que una propuesta interesante podría ser que a partir de la segunda o tercera ola de conversaciones, comience a estar, además de los factores de la disidencia política, los factores, por ejemplo, empresariales y sindicales. Y que hay factores empresariales que de repente, vamos a decir, pululan alrededor del gobierno. Bueno, que estén ahí, pues. Y los que no están también, digamos, de acuerdo con el gobierno, que también esté ahí. Igual los dirigencias sindicales. Porque el país necesita un entendimiento como tú lo señalabas. No es el entendimiento político para los intereses políticos partidistas, es el interés del país que debe estar ahí. Ahora, es que, fíjate tú lo siguiente, Luis. Así como tenemos diferencias de visiones en el ámbito político, también podemos tener diferencias en la visión económica. Así es. Es decir, el gobierno tendría que poner, ¿verdad?, a sus expertos en economía. Así es, así es. Y el sector opositor también llevaría a los expertos en materia económica. Así es. Y así como estamos apostando que tengamos coincidencia en lo político para solventar o superar temas de carácter político, también tenemos que buscar la manera de diseñar el país en lo económico, pero el país de todos. Así es. Es decir, por ejemplo, el capital, la inversión extranjera fundamentalmente, no va a actuar como los empresarios que nos hemos quedado en Venezuela apostando todo. No. A que se nos caiga el mundo, pero aquí estamos. No. El inversionista extranjero va a necesitar seguridad jurídica. Así es. Y para eso tiene que haber un plan. Para eso tiene que haber un plan de desarrollo del país. Si no, hay otros paraísos
que sería más fácil invertir. Así es. Entonces, pero ¿quiénes pueden diseñar eso? Eso se puede diseñar en función de una discusión y donde estén expertos. Pues, lo que tú decías de los vuelos, pues. Es decir, tú tienes que sentar en una mesa, así no sea la mesa principal, tú tienes que sentar en una mesa a las autoridades aeronáuticas, con las autoridades de las líneas aéreas y de las agencias de viaje. Señores, siéntense en una mesa a ver qué le consiguen y qué le pueden proponer al país para que frente a la circunstancia de la pandemia y a la circunstancia de la crisis podamos hacer algo en función de recuperar ese sector. Evidentemente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos promover, por ejemplo, un país exportador si no tenemos líneas aéreas operando en Venezuela? Es un contrasentido. Es decir, fíjate tú que te toca un tema que le llega al corazón al venezolano que necesita trasladarse a cualquier país del mundo, pero comercialmente también te afecta. Así es decir, tú no puedes sacar tu producto vía aérea. Eso, por ejemplo, más aún, en un mundo... ¿Y cómo vas a hacer para buscar mercado? En un mundo en este momento... un avión y para acá, evidentemente. Entonces, en un mundo donde hay una gran crisis de contenedores que está afectando la economía internacional, producto de la pandemia. Entonces a nosotros se nos complica aún más el tener que trasladar, será en burro que iremos a trasladar las cosas. Es decir, es necesario, hermano, crear, diseñar un plan económico que sea comprado por todos los sectores, empresarios y no empresarios, pero que sepamos hacia dónde está orientado el país. Y eso no hay otra manera que construirlo con dos visiones. Una visión que representa X argumento y la otra la otra. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces yo creo que esa... Con las visiones antagónicas, con un propósito común de beneficiar al país. Y para eso están los facilitadores. Ahí está. Quienes fungen como facilitadores. Te tomo tu idea, tomo la otra y buscamos los puntos de coincidencia y plasmamos en blanco y negro las ideas fundamentales. Fíjate que yo creo que hay un tema ahí que se nos pasó, se nos quedó en el tintero, que es, y tú lo acabas de mencionar, el tema de los facilitadores, porque tú mencionaste de manera magistral el tema de Noruega, que tiene una gran experiencia, y la Unión Europea, yo mencioné el Vaticano. Pero ahí hay dos protagonistas, que son Estados Unidos y Rusia. Totalmente. Es decir, por primera vez se está reconociendo desde el punto de vista fáctico, material, que aquí hay intereses tanto de los americanos como de los rusos presentes en la crisis venezolana. Y esos dos factores están ahí. Yo creo que eso es bueno. Totalmente. Yo creo que eso es bueno. Ahora bien, la exigencia es, bueno, yo vi una declaración de Guaidó que la solución del país, hay mucha gente que la solución del país pasa por unas elecciones presidenciales. Ahora, un momentico. Eso es verdad. Y tenemos que buscar unas elecciones. Y unas elecciones que todos participen. Pero espérate un momentico, no me pongas a pasar hambre mientras que vienen las elecciones. Tienes que irme dando algo, alguna solución. Es decir, que esa dirigencia que está sentada ahí y que se va a sentar ahorita otra vez, tiene una responsabilidad frente al país de ir dando soluciones y el país... Y nosotros, desde Luis Medina en positivo, desde Anzoátegui y desde Venezuela, tenemos que exigirle a que tienen que presentar algunas soluciones. Vamos a esperar unas presidenciales para después comenzar a trabajar. No, aquí se puede comenzar a trabajar desde ya. Sí, la responsabilidad de ese equipo de negociador es una responsabilidad de estadista. Así es. ¿Okay? Es decir, con una visión en la cual prive los intereses del país frente a los intereses particulares. Es decir, y a los intereses particulares de los políticos. De los políticos, ¿no? El interés partidista de ellos tomar el poder uno al otro. Sí, porque tiene que estar por encima de eso. A lo que se tiene que discutir allí no es cómo yo llego, no, es cómo salimos de la crisis que tenemos en el país. Y eso toca pues los temas económicos y los temas sociales. Y algo más importante en esa mesa, creo que el ciudadano, las organizaciones de ciudadanos también tienen que empezar a trabajar, a hacer presencia, a exigir, a proponer, porque este país no es de los políticos, este país es de los empresarios, de los sindicatos, del ciudadano, de la ama de casa. Pero algo bien importante también, Julio,
que quiero traer a colación. Nosotros quizás no somos los dueños absolutos de la verdad y humildemente desde acá lo que queremos es dar nuestros aportes y nuestras ideas en función del bienestar del país. Pero, Julio, si esa mesa de negociación en México se encamina por donde nosotros lo estamos indicando, si es verdad que el país se va a recuperar, pero ¿tú sabes quién se va a recuperar antes que el país? El prestigio de los políticos. Los primeros beneficiados van a ser esos sectores que están sentados en esa mesa, tanto de un lado como del otro, porque hoy están desprestigiados. Hoy el país en un 80% no cree en ellos. Y fíjese, frente a las elecciones del 21 de noviembre, la gente dice, por ahí vi una última encuesta, que el 77% prefieren un candidato independiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el estamento político, ¿verdad? Lo que está, el estamen es establecido, lo establecido desde el punto de vista de la dirigencia política no está bien. Y ahí tienen una oportunidad para ganar, para retomar la conciencia y digamos, el respeto del país, ¿no? El aporte, el apoyo para votar por uno o por otro será otra cosa, pero sí el respeto, porque estamos frente a una situación muy grave, Julio, muy grave, que no le conviene al país, que es que el país no cree en su liderazgo. Y cuando el país no cree en su liderazgo, en ese liderazgo político, porque como decía por ahí alguien, el país está creyendo en la iglesia, el país está creyendo en los empresarios. Ahí decía Luis Vicente León, después de ese tema del ataque a Fedecámara, subió 10 puntos. Es decir, es que el país real dijo, me parece bien que Fedecámaras busque negociar con el gobierno, porque eso es mejorar la economía y eso es mejorar la empresa y mejorar el empleo y mejorar la comida de la gente. Y fíjate que este tema, por ejemplo, en el caso de Fedecámara, fue una decisión valiente. Así es decir, asumir una... Contra la corriente. Contra la corriente, pero yo creo que es un ejemplo para quienes están ahí llamados, por cierto, una altísima responsabilidad tienen sobre sus hombros. Pero hay que tomar decisiones de esa manera, no en función de lo que creen que les gustaría oír a otros. ¿Entiendes? Es decir, el país hay Creo que ese es enseñar uno de los errores que de los grandes errores. Entonces, tenemos voceros de teclas, ¿entiendes? Entonces, por allí distorsionan totalmente una opinión seria, profesional, de aporte importante. De manera que, desde mi punto de vista, el hecho que estemos sentados en una mesa no significa que vaya a haber un éxito. Pero hay que seguir insistiendo y hay que insistir. Y hay que hacer público y hay que actuar de manera transparente para apostar a llegar a acuerdos y salir de esta horrible crisis que no ha correspondido a vivir a los venezolanos en este momento, que está obligando a que nuestros ciudadanos, nuestros mejores líderes y nuestros mejores cuadros del país tengan que emigrar hacia otra frontera. Bueno, amigos, hoy creo que le hemos dejado unas ideas, muy agradecido de nuevo con Julio Orazón, muy agradecido con ustedes que nos están viendo y que nos pueden ver en los próximos días por las redes sociales. Que Dios los bendiga y muchas gracias, y una bendición para Venezuela, que sí tenemos posibilidades de salir de esto y vamos hacia adelante a recuperar la esperanza. Gracias, mucho gusto y que Dios los bendiga.